Y además, invitarle para que a partir de este momento, hoy 1 de agosto de 2018, me acompañe en esta emisión. Quiero recordarle a ustedes la emisión número 74 del programa Diálogo Sonora. Bienvenido a cualquiera de las repetidoras a lo largo y ancho de esta entidad. Y en este programa que hoy, como siempre, le invita a que usted ejerza ese derecho a estar en conocimiento de lo que los funcionarios públicos de este estado tienen para con usted. Hoy un tema muy importante, y por eso hago la recomendación para que nos escuche atento a través no solamente de frecuencia, sino también invitándolo a través de imagen. Los estamos saludando a través de la imagen en Radio Sonora, en las repetidoras de la entidad y desde la ciudad capital en esta que es la frecuencia 94.7. Aquellos que por alguna situación no están escuchándonos a través de frecuencia, lo pueden hacer también a través de sus móviles con la página 3wradiosonora.com.mx. Saludo con mucho agrado a mis invitados. Quiero decirles que en esta mesa me acompaña la doctora Blanca Camacho Sosa. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y que agradezco en mucho me acompaña en esta tarde. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Raúl, por invitarme nuevamente a tu programa y saludando a todos tus radioescuchas y a los compañeros que hoy nos acompañan aquí en esta mesa. Te lo agradezco muchísimo. Está por igual la licenciada Carmen Munguía Gallegos. Ella es subdirectora de atención a niñas y niños, adolescentes migrantes de la Procuraduría del Desarrollo Integral de la Familia DIF. ¿Cómo estás, licenciada? Gracias por estar con nosotros. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, y aprecio que también nos acompañe en esta mesa el maestro Héctor Díaz Hernández. Él es subsecretario en la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. Una tarde productiva y podamos compartir con tu audiencia lo que venimos a platicar y las acciones que estamos realizando en torno a la materia. Y este es el objetivo del programa Diálogo Sonora, este programa que se ha trazado con un objetivo la Secretaría de Gobierno de la entidad para darle a conocer estos temas. Un tema que, por cierto, yo quisiera iniciar otorgándole la palabra a la doctora Blanca Camacho Sosa. ¿Cómo podemos, quienes tenemos no el dominio continuo de esto que es la trata de personas, pero que sabemos que existe y que estos foros son precisamente de apertura para que quienes nos están escuchando tengan el conocimiento correcto, qué está sucediendo en nuestro país, en el mundo, pero sobre todo de la trata? ¿Qué es la trata y qué alcances tiene en estos momentos? Bueno, primeramente, Raúl, en el año 2013, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el 30 de julio, lo denominó el Día Mundial de la Trata, precisamente para crear una conciencia sobre las víctimas de tráfico humano, así como promocionar y proteger los derechos de cada uno de ellos. Esto es un delito muy grave. De hecho, es el tercer delito a nivel mundial que está pegando fuertemente. En primer lugar tenemos el tráfico de armas y en segundo lugar el tráfico de drogas. Obviamente esto implica una total violación a los derechos humanos, la dignidad de las personas, pero más que nada, y en el tema que hoy me ocupa y preocupa, menores, que es el Sistema Integral de Protección, es en menores de edad, que más al rato vamos a profundizar más en el tema. Y esto obviamente viene a coartar ese libre desarrollo de la personalidad, de la libertad. La trata tiene varias aristas, o sea, estamos hablando de que tiene diferentes tipos de fines de explotación. El primero sería el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico sexual, la explotación laboral, el turismo sexual infantil, que está ocupando México el segundo lugar a nivel mundial, la pornografía infantil en México, y la trata del matrimonio infantil forzado. Yo la verdad los datos que te traigo son a nivel nacional y basados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Integral de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, pero que trastocan de forma muy diferente, y ahorita lo va a explicar el licenciado, los derechos humanos, ¿no? Y que definitivamente, como lo ha indicado la gobernadora, aquí los problemas son de raíz, hay que atenderlos de raíz desde el hogar. Desde bebés, que estamos viendo el tráfico de bebés, de infantes, hasta
los 18 años, porque ya de ahí se trastoca y pasa a otro término que maneja el Instituto Sonorense de la Mujer, ¿sí? en otro tipo de trata, ¿no? Pero en lo que compete a la niñez, tenemos que prestar bastante atención. Y que, por cierto, bueno, eso me lo dirás más adelante, por cierto, debemos entender que en el menor no hay una conciencia del acto, sino que sería en todo caso, un robo a la propia inocencia, a los derechos de los menores, porque los estaríamos en todo caso obligando a hacer algo de lo que tú has comentado. En el caso de los adultos lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, una primera impresión, por favor, Héctor, tú estás en la Consejería Jurídica del Ejecutivo, tienes un cargo como subsecretario, pero en estos momentos tu participación en esta comisión interinstitucional, que ahorita quiero que me digas quiénes participan en esta comisión, en la prevención de la trata. Dame una primera impresión de esto que estamos hablando. Sí. Mira, en primera instancia te quiero hacer referencia que la comisión interinstitucional está conformada por 12 instancias. Dentro de ellas se encuentran pues las dependencias, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura, el DIF también. Básicamente se compone de diversas instancias y no se deja a una únicamente esta importante labor. Ahora, ¿qué es lo que hace la Consejería Jurídica en esta comisión? Básicamente nosotros nos hemos encargado hasta este momento de armonizar la legislación en la materia. Déjame te platico que anteriormente el Código Penal del Estado de Sonora no estaba debidamente articulado con otros instrumentos nacionales e internacionales. Cabe recordar que hay delitos que solamente puede legislar el Congreso de la Unión. Uno de ellos es la trata de personas. Por poner otro ejemplo, también está la delincuencia organizada o el secuestro. ¿Qué significa esto? Que hay delitos sobre los cuales las entidades federativas no pueden tipificar, no pueden legislar, no pueden establecer cuáles son los elementos, ¿no?, para que se actualicen las hipótesis normativas. La función que hemos tenido nosotros básicamente es, en primera instancia, armonizar la legislación del Estado y en segundo momento colaborar con las diversas instancias para emitir algunos documentos que sirvan para mejor actuar, como lo es la emisión de un protocolo que recientemente fue aprobado. Entonces, en resumidas cuentas, por una parte hemos realizado acciones, no solamente como consejería, sino también a través del Congreso del Estado, de eliminar todos aquellos tipos penales en los cuales nosotros no tenemos competencia para dejarlo a lo que señalen las leyes generales, en este caso la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, y en segundo momento los instrumentos administrativos que permitan, como bien menciona el nombre de la comisión, erradicar y sancionar este delito que flagela a un sinnúmero de personas. Una primera impresión, yo le rogaría a Carmen Muguía Gallegos, por favor. Una primera impresión. Sí, bueno, yo creo que primero habría que aterrizar un poquito el concepto, la definición de trata de personas, porque podríamos perdernos, ¿no? Precisamente la Ley General de la que hablaba el compañero Héctor, en su artículo 10, tiene una definición muy precisa, que es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Entonces, en base a eso, tenemos que entender que hay un sinfín de modalidades, que algunas se abordan en la Ley General y otras, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño está exhortando al Estado mexicano para que la empiece a tipificar. Esta modalidad es la de utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado para fines delictivos. Entonces esa es una situación en la que es un reto, ¿no? Es un reto que está por venir y que ya se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño. Y bueno, pues esta es la definición de la trata para que la tengamos clara, y sobre todo lo que dice la doctora Camacho, ¿no? Existen un sinfín de modalidades y el reto acá es la demanda. O sea, este delito no existiría si no hubiera una demanda. Por ejemplo, el tema de la prostitución, la pornografía. Si no hubiera una demanda, si no hubiera un mercado que está solicitando esto, no habría víctimas, ¿no? Y sobre todo pues de un delito tan
tan horrible como la trata de personas. Ahora, entendiendo, no sé si todavía tenga algún par de minutos, nada más aterrizando este primer bloque, cuando estamos diciendo que hace un par de días, ¿verdad? Se hablaba como el día de la trata de personas, cómo prevenirla, que ese sería el objetivo principal que se está haciendo en todo el país, cómo tratar de prevenir la propia trata de personas. Hemos entendido el concepto general, pero hay una obligatoriedad en cada entidad del país y lo estamos haciendo. Sonora no está excluido de la obligatoriedad de la prevención que estamos haciendo en ese aspecto. Claro que no. La gobernadora ha sido muy insistente en el tema de la niñez y la adolescencia. En ese sí que estamos trabajando coordinadamente, DIF, Procuraduría y el Sistema Integral de Protección con la Ley 81, con la protección de los 21 derechos de los niños, niñas y adolescentes en una forma transversal en todas las instancias de gobierno, municipal, estatal y federal. Pero hay que tomar en cuenta que es muy importante esa humanización y sensibilidad en las políticas públicas, porque este problema de la trata viene precisamente por la pobreza, por la marginación, la discriminación. Hay factores que nos ponen en focos rojos de que tenemos que prestarle atención para evitar que esas víctimas, ¿sí?, lleguen a la trata o a esas personas que están enganchando, como es el término, para que vayan caigan en la trata. Entonces tenemos que primero como instancias hacer unas políticas públicas más humanas para erradicar la pobreza, la falta de alimentación, llegar al seno familiar para precisamente evitar ese tipo de situaciones y una comunicación exagerada de padres de familia con hijos. Ese sería el primer factor. De ahí pudiéramos brincar al papel importante de los padres de familia en el consejo de cómo cuidar a los hijos. Yo lo único que te puedo decir es que las cifras de hoy en día en México, estamos hablando de 12 millones de niños, niñas y adolescentes, según el INEGI. Pero en Sonora tenemos aproximadamente 1 millón de niñas, niñas y adolescentes. ¿Vulnerable? No, estamos hablando en general, pero de ellos sí tenemos un porcentaje que sería el 21%, en niñas nada más y en niños el 8%, porque es muy diferente y la licenciada lo sabe, la trata en niños y la trata en niñas y adolescentes, ¿no? Nos pidieron mucho después de este primer bloque que habláramos como estamos haciéndolo aquí. Creo que una de las oportunidades para que las radios como esta, radios públicas, abran sus micrófonos es porque tenemos también la obligación de decir las cosas como son, y a veces tal cual o tan crudas son tan necesarias para que la gente lo entienda. Y creo que una primera razón es hablarle a la gente como deben de ser las cosas. Después del primer bloque, porque me insistieron mucho una vez que sabían que estarían aquí, es cuáles son los medios que están utilizando aquellos para precisamente enganchar. Ellos hablaban si los medios alternativos, como puede ser hoy la internet abierta, puede ser un medio de enganche para que una jovencita o un menor de edad pueda ser vulnerable a un atractivo que para ellos puede ser muy, muy claro, pero que envuelve a un menor de edad. Y hablamos no solamente de menores de edad, hablamos también sobre mayores de edad que están siendo vulnerables. Pero déjeme, después del primer bloque, aquí en esta mesa aprecio mucho y usted puede hacer uso de nuestro servicio de mensajero. Por la dinámica del programa nos es más fácil, y yo le rogaría que usted haga saber su mensaje al 6628-472364. Aquí lo leemos. Está con nosotros la doctora Blanca Camacho Sosa, la licenciada Carmen Munguía Gallegos y el maestro Héctor Díaz Hernández. Volvemos. 17 minutos, continuamos con este programa y con esta apertura. Yo aprecio que los funcionarios que están en esta mesa también tengan la misma con el auditorio. Estamos a través del 94.7 desde la ciudad capital transmitiendo y tenemos más de 29 repetidoras a lo largo y ancho de la entidad, así que nos escuchan prácticamente en todo el territorio. Y apreciamos mucho que nos distinga por ello. Esto es Radio Sonora. Estamos hablando, entre otras cosas, de un tema, y lo decíamos en el bloque, que no se acostumbra mucho decirlo tan abiertamente, pero creo que el objetivo principal es abrirse y decir las cosas como son, porque existe, y entonces claro, la mejor forma de prevenirlo es hablarlo y decirlo como el cual tal. Y yo les preguntaba antes de este bloque, hay medios
que están utilizándose para, si nos permite el auditorio, utilizar la palabra que tú también tenías aquí, enganchar a los menores, a la gente, y pudiera ser hoy no un medio quizá establecido como tal, porque sabes quiénes son, quiénes están al frente, pero un internet libre puede ser, sin hacer acusación, claro, no soy en ese sentido, pero pudiera ser quien aproveche el anonimato, la oscuridad, etcétera, de una internet para querer enganchar a un menor. Es un medio como el internet, sin el cuidado de los adultos, de los padres, un factor vulnerable para enganchar a un menor de edad. Mira, Raúl, es el principal medio, no nada más para enganchar a un menor, sino también para un adolescente y a una ama de casa. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es donde estamos teniendo nosotros todas las infografías, nos marca algunos consejos muy importantes para los padres de familia. Y no esperemos a que porque es mi hijo y no le ha pasado nada, no voy a hacer nada. Aquí hay un compromiso como ciudadanos, como seres humanos, pero sobre todo como padres, tíos, abuelos, de velar por el interés superior de la niñez en el mundo, no nada más en México y en Sonora. Te voy a decir por qué. Porque el internet es internacional. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer y que ya no está sucediendo es conocer a los amigos de nuestros hijos, conocer al vecino, quién es, de dónde es, de perder las placas para saber con quién estamos tratando o a qué se está dedicando, porque tú crees que nadie te observa, pero todo el mundo te observa. Entonces es importante saber dónde estás viviendo, alrededor de quiénes está tu entorno. Segundo lugar, las redes sociales. Es vigilar la red social, todas de los hijos, los amigos, los contactos. ¿Sabías cuánto tarda la delincuencia organizada en trata en utilizar el internet como una herramienta para tu hijo? En 15 minutos lo enganchan. Y esa es la palabra, enganchar. En 15 minutos. Hay programas, no sé si los han visto de Estados Unidos, que tu hijo, como padre, te dicen, oye, tu hijo se iría con un desconocido. Claro que no, mi hijo es una persona muy seria, que no sé qué. Bueno, y el hijo ya tenía una cita. Exactamente, tenía una cita, asistió a la cita y el papá fue el primero en asombrarse. No, tenemos que ser padres responsables, vigilantes de nuestros hijos, sobre todo de las redes sociales, sin faltar el respeto ni la privacidad de ellos. El derecho a ellos. Exactamente. Los lugares que frecuentan nuestros hijos, a dónde van nuestros hijos. Generalmente, ay, fíjate que voy con mi amigo y dijo que iba a una parte y resultó que estaba en otra parte. Entonces, tienes que ver los lugares. Volvemos también a la comunicación interna entre la familia. Comunicación interna. Cuando nuestras hijas, y lo estamos viviendo, van a tomar un taxi, cualquier taxi, mándale las placas a tus padres, quién te llevó, todo eso es comunicación, es saber quién está transportando a tus hijos para evitar, prevenir situaciones de tráfico, de secuestro, de lo que quieras. Esa comunicación en las escuelas con los padres de familia, quién es el conserje, quién es el maestro, de repente voy a las clases a ver cómo está actuando. Así como estamos hablando, hablan en las escuelas, en las aulas, ahí tienes comunicación o tienen comunicación ustedes de que en las escuelas estemos hablando así como lo estamos diciendo ahora. Bueno, te vas a asombrar. Nosotros nos tocó ir a Magdalena, a una escuela, donde estábamos promocionando los derechos de los niños y estábamos con los 21 derechos. Cuando les preguntamos a los niños si sabían lo que era la trata, el tráfico de infantes, entonces uno de ellos dijo, sí, aquel que te lleva, te roba, te explota, o sea, saben perfectamente lo que es y imaginan mucho más todavía, pero sí es importante que en la segunda casa de nuestros hijos, que es la escuela, ¿sí?, estemos en contacto directo, porque si no el trabajo de fiscalía, consejería, de PGR, del instituto, no puede lucir, no puede hacer rendir su objetivo si no trabajamos en las medidas preventivas antes de. Y hoy aplaudo esas medidas en los hospitales de poner cámaras, porque no nada más estoy hablando de niños que son sujetos a tráfico de 3 a 6, de bebés que se roban en los hospitales y que también están traficando con ellos, mujeres embarazadas. Estamos viendo cosas que no nos asustamos, pero que tenemos que prevenir. Y esa es la instrucción que tenemos de la gobernadora. En todo el mundo. En todo el mundo. Decían, la trata, señores, ¿de dónde proviene? Yo no sé si tiene un origen
no sé si la pregunta iba si tiene un origen en algún país en particular o si en un continente en particular, pero tengo entendido que es en todo el mundo. De dónde provenga, pues no sé si ustedes tengan la respuesta, pero está en todo el mundo. Está en todo el mundo. Hay compañeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han estado apoyándonos con capacitaciones y siempre han hecho ellos hincapié en que la trata surge de lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esta situación de niñas o adolescentes que desde muy pequeñas están trabajando, entre comillas, en hogares que vienen del sur del país y está normalizado y las personas dicen, sí, es más, tráeme a una niña, a una adolescente allá de Oaxaca, de Guerrero, y entonces hay que preguntarnos, a ver, si esta niña tiene 13, 14 años, mi hija de 13, 14 años estaría trabajando en una casa de planta, ¿no? Como dicen, de planta. Eso, por ejemplo, es una modalidad, es trata de personas. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás que está obteniendo algo a favor a través de esta explotación. Entonces, nosotros como sociedad también contribuimos a que exista este delito. Si no hubiera demanda, no existiría, es una realidad. Bien, pero el mejor escudo sería, como lo has expuesto, que haya comunicación al interior de la familia, que tengas... Pero muchas veces los victimarios es la misma familia. Por ejemplo, tenemos casos en donde la abuela, la tía vende a la niña, se la vende a una persona mayor, ¿no? Para que tenga relaciones sexuales con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se dan casos en donde es importantísimo que los funcionarios públicos, que la sociedad, estemos atentos a esta realidad para darnos cuenta que hay personas que son víctimas de este delito. Si vas hasta ese punto, que me voy a saltar 4 y después nos regresamos, si vas hasta ese punto que acabas de llegar, licenciada, entonces también es una obligación de quienes podemos ser observadores de un asunto que creemos nosotros que no es el correcto, entonces hacer la denuncia formal, o no sé si existe algún medio en el que se pueda comunicar a alguien y decir, ¿sabe qué? Yo estoy creyendo que en esa casa, en ese lugar, alguien está siendo víctima de explotación. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Es la denuncia, ¿no? De hecho, tenemos, ojalá y puedan anotar los teléfonos que vamos a proporcionar. ¿Quieres que de una vez los proporcione? Sí, y bueno, de cualquier forma me regreso a alguno, pero llegamos, por cierto, están haciendo un llamado a través del mensaje. La Asociación Estatal de Padres de Familia de Puebla nos están viendo y nos están saludando desde Puebla. Ah, qué bien, muy adelante, bien. Adelante. La denuncia se hace ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es el CEAP, al teléfono 55-1000-2000. El otro es la Comisión Intersecretarial contra Trata, el 01800-842-8462. El otro es la PGR, que es el 01800-55-3300. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 01800-715-2000. Todas estas son a nivel nacional, pero se tienen a nivel estatal. Son denuncias completamente anónimas y que pueden salvar una vida. Han salvado vidas. Han salvado vidas. Por cierto, la alerta Amber creo que sigue siendo una alerta nacional, internacional. ¿Cómo está funcionando? ¿Está funcionando, por ejemplo, en Sonora? ¿Tenemos alerta? Sí. Sí, tenemos alerta Amber Sonora y también está funcionando excelentemente bien, pero ya ahorita es C5, el C4 para las llamadas también de denuncias. Y el 911. Uh-huh. Preguntaron a través de los servicios que tenemos que cuáles eran las formas de explotación o trata, ya ustedes las adelantaron en el bloque entero, pero si las quieres repetir, ¿cuáles son las más comunes formas de explotación? Las más comunes ahorita es el tráfico, obviamente, bueno, yo me dirijo a infantes, menores. El tráfico de personas o infantes, el tráfico de órganos, la explotación sexual, la explotación laboral. Tenemos también la explotación del turismo infantil, que eso está... la pornografía infantil, del turismo sexual infantil, la trata del matrimonio forzado, son de los principales fines de explotación. Y todos los que acabas de mencionar son delitos. Todos. Son modalidades. Algo que me gustaría agregar, sí. Hay una modalidad que viene también ahí en la ley de trata, en 2012, la ley general, que es la de utilización de personas menores de 18 años de edad para fines delictivos, que viene siendo niñas y adolescentes. Aquí es muy importante hacer un hincapié en que la forma en que se concebía a las niñas, niños y adolescentes antes como menores, como personas que van a tener derechos hasta que sean mayores,
esos paradigmas, esa forma de concebir a la infancia no como sujetos de derecho, como ahora la gente a lo mejor se empieza a dar cuenta, ¿no? Oye, es que se habla mucho que los niños tienen derechos, sí, porque ahora ya se les empieza a concebir como tal. Pues bueno, se corre el riesgo de que a las niñas y adolescentes, cuando son víctimas de esta modalidad de delito de trata, se les asuma como delincuentes, y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí me gustaría hacer hincapié, sí, porque por ejemplo puede ser que sea un niño, un adolescente enganchado por grupos del crimen organizado para transportar drogas, personas hacia el vecino país de Está Estados siendo Unidos. explotado, está siendo amenazado, Claro. está siendo hostigado, ¿no? Y se le puede estar viendo como delincuente, ¿no? Entonces puede haber autoridades o la misma sociedad que lo vean como delincuente, pero en realidad está amenazado para realizar entonces, eso. entonces sería víctima. Así, y Sí. a veces los mismos padres de familia son copartícipes de esto, o sea, lo orillan, lo obligan a que lo haga. Entonces se me ocurriría que la denuncia sería en contra de los padres. Sí, no, es que sí, porque sería corrupción de menores, eso es otro delito. Entonces, eso es muy triste, pero en nuestra sociedad es una realidad. A veces, como decía la doctora Blanca Camacho, qué padre, qué bonito que existe esa comunicación, y cuando realmente los padres fungen como garantes de los derechos de las niñas y adolescentes que los protegen. Pero tenemos otra realidad también paralela, en donde los padres de familia que también abusan de ellos. Claro. Entonces, y ellos son parte de este delito. Entonces, hay que estar como sociedad bien atentos para hacer las denuncias en los teléfonos que se proporcionaron. Bien, tengo que hacer la pausa. Dejaron, y te la voy a poner a ti en la mesa de regreso, ley para prevenir y sancionar la trata de personas. La ley que acabas de explicar tú también, y explicaste la ley general, que también vale la pena hablar de ello. Vamos a ir al corte y regresamos. El hecho de que sabe que hablamos con tal libertad y apreciamos que existan programas como estos y estaciones como estas que nos permitan hacer lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Te pedía yo reservaras para que después del bloque pudiéramos comentar sobre la ley general para prevenir la trata, pero también no solamente eso, ¿qué hacemos con las víctimas de trata, ¿no? Si nos puedes platicar de ello. Bueno, en primer lugar, la Ley General para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas está vigente desde el año 2012. En esta normatividad se especifican primordialmente dos cosas: las modalidades y las penas a las cuales estarían sujetas. La Ley General reconoce 11 modalidades, y las entidades federativas no estaríamos en posibilidad de legislar una nueva, porque son facultades exclusivas de la Federación. Por eso es ley general. Exactamente. En segundo lugar, se establecen las penas. De acuerdo a cada una de las modalidades que se especifican en la ley, será la pena. El rango que establece... ¿Nos puedes poner un ejemplo de las modalidades? Claro que sí. Nada más para estar... Miren, son 11 modalidades las que se reconocen. Les voy a hacer mención de las tres primordiales, en las que se ha detectado mayor incidencia. La primera tiene que ver con la prostitución o con fines de explotación sexual. A nivel nacional, en el 2016, hubieron 97 víctimas identificadas por esta modalidad. En segundo lugar, se encuentra la utilización de personas menores en actos delictivos. En 2016 hubo 71 casos reportados. En tercer lugar, hubo 13 identificados en materia de explotación laboral. Les repito, nuevamente hay 11 modalidades. Estas son las 3 de mayor incidencia. Sin embargo, hay otras... ¿Con mayor castigo? Sí, estas son las que tienen mayor castigo, sobre todo porque se trata de modalidades que implican la libertad y la sexualidad de las personas, además de su libertad para ejercer el trabajo. Castigo me quiero referir a la máxima pena. Exactamente. ¿no? Sí, para no confundir al auditorio. La máxima pena, estamos hablando entonces es de prostitución, utilización de personas menores en actos delictivos, y en tercer lugar la explotación laboral. Pero déjenme comentarles, además hay otras modalidades que normalmente no las identificamos, pero que también existen en la legislación. Por ejemplo, existe el tráfico de órganos, tejidos o células de seres humanos vivos. Esa es una modalidad distinta, que a lo mejor no la identificamos en primera instancia, pero también está regulada como trata de personas. También hay otras, por ejemplo, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Estas dos modalidades no tienen tanta incidencia, pero no es porque no se estén realizando o practicando, sino también porque, bueno, no se habla, como lo habíamos platicado anteriormente, de cuáles son estas formas en las cuales se puede explotar a
a las personas. Comentarles además que de la ley general también cada entidad federativa tiene una ley para prevenir la trata de personas, pero las entidades federativas no regulan ni los tipos penales, es decir, en qué consiste el delito, ni tampoco pueden imponer penas diferentes. O sea, a las si que es un establece la delito en el Estado, lo que acabas de comentar, pero la sanción la establece la ley general. Perfecto. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen las entidades federativas? Tienen sus propias leyes, pero básicamente estas tienen que ver con la delimitación y la distribución de las competencias de las diversas instancias que participan en las comisiones. Cabe señalar que recientemente ha habido un impulso para que se den o se implementen políticas públicas transversales. No se le encarga únicamente a una instancia, ya no es nada más la Fiscalía, ya no nada más es la Secretaría de Gobierno, ya no nada más es IPINA, sino que en eso consiste la transversalidad de las políticas públicas y ahora estamos involucrados pues todas las áreas ante un fenómeno de esta naturaleza, no podemos dejarlo únicamente A 3 o 4 exactamente. Algo que me gustaría mencionar al respecto de la ley que está mencionando aquí mi compañero Héctor, es que esta ley trae una serie de principios que se deben de considerar. Viene la perspectiva de género muy afortunado, pero también viene el interés superior de la niñez. Entonces viene este principio como un eje rector de la Ley General de Trata y es muy importante porque está visibilizando la obligación que tiene el Estado mexicano para proteger los derechos. Eso quiere decir, interés superior de la niñez significa que estamos obligados a proteger los derechos de la niñez y de las víctimas. Por eso es superior. Sí, el concepto de interés superior de la niñez en realidad en términos prácticos significa todas las acciones que se llevan a cabo para buscar lo que es mejor para la niña y niño adolescente, pero acá en términos de la ley viene siendo como la obligación de proteger los derechos de la niñez. Entonces es muy positivo que en estos temas, en estos delitos, no se excluya o invisibilice a la niñez, o sea, hacer como que no existe, como que ellos no son víctimas. Al contrario. O sea, suena terrible, pero sí son víctimas y qué bueno que la ley lo considere, ¿no? Decías tú en la pausa, y te preguntaba yo, para Sonora tampoco puede ser invisible una problemática como esta. Tanto que hay una obligación, y marcabas tú, o hay un marcaje personal de la gobernadora en sus políticas públicas en el concepto que estamos hablando para la prevención de la trata. Claro que sí. La gobernadora Claudia Pavlovich, a raíz de la ley 81 en Sonora y la protección de derechos para niños, niñas y adolescentes, en una forma completamente transversal, y creo que tú lo recuerdas, ha implementado mucha política pública en diferentes instancias y secretarías, entre ellas la Secretaría del Trabajo, que ha recibido 2 premios por la erradicación del trabajo infantil. Eso es algo muy importante porque están en constante observación de todos los niños jornaleros en diferentes municipios para que no sean violentados sus derechos. Por otro lado, el atender los problemas de raíz desde el interés superior de la niñez con los programas y las políticas públicas de DIF, Procuraduría, y con la conformación de este comité interinstitucional de trata que están varias instancias, ahí está fortaleciendo que ese problema en Sonora ni crezca, se proteja, se cuide, se informe y sobre todo estemos bajos en índices de porcentaje en el tema de la niñez y la adolescencia. Yo creo que se está haciendo un trabajo completamente en equipo que está beneficiando ese interés superior desde las diferentes instancias, ¿no? Porque ya tenemos un sistema que está protegiendo esos derechos. Pero, como decía la licenciada, los padres dicen, bueno, es que ahora no puedes ni tocar a los niños porque son sujetos de derechos. Cuidado, son sujetos de derechos porque están violentando esos derechos. Por eso es que sí, no me resta a mí, padre de familia, el educarlos, el darles amor, atención, etcétera, y comprensión, ¿no? por supuesto. Hay que distinguir. Exactamente. Bien, son las 17:42, tengo que hacer la pausa, este corte. Decían, ¿cómo evitar ser víctima entonces? Lo podemos volver a poner en la mesa después de este corte. ¿Y quiénes serían los más vulnerables? Ya lo hablamos también, pero vale la pena recordarlo porque son preguntas que dejaron aquí. ¿Qué es la campaña Corazón Azul? Es una campaña permanente de la que tiene la Comisión Nacional, ¿entendí?
Nacional de los Derechos Humanos, pero al igual que las campañas nacionales, en la CNDH hay campañas permanentes que estamos hablando de la entidad. Déjeme hacer el corte y volvemos. Disposición todavía está para usted, nos está llegando al servicio particular, pero yo le ruego que lo haga, por favor, al 6628-472364. ¿Quieres decirnos algo? Porque nada más recordar cómo evitamos ser víctima, cómo se evita ser víctima de trata. Pusimos en la mesa mayor comunicación en la familia, tú con tus hijos, con toda tu familia. ¿Quiénes son los más vulnerables? Sin duda, los menores de edad. Hay, sin embargo, casos que se comentaron aquí de mayores, jovencitas, que pensando que hay una gran oportunidad laboral, por ejemplo, son enganchadas también por algunos que detrás de ese anonimato pretenden hacer la trata. Así que también tengan cuidado, no solamente menores de edad, sino jovencitas que están pensando que hay una oportunidad laboral y la verdad de las cosas es que hay algo oscuro ahí. Decían de la campaña Corazón Azul, es una campaña Así es internacional, de la, ¿no? sí, internacional, de la Oficina Especializada de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus protocolos. Esta campaña tiene por fin el sensibilizar a las personas de la tristeza que sufren las víctimas y también de la insensibilidad de las personas que están comprando y vendiendo a otros seres humanos, ¿no? Entonces, es una campaña básicamente para sensibilizar y para solidarizarnos con las víctimas, que es muy importante decirlo, muchas veces las víctimas no se asumen como tal y no van a poner una denuncia, ¿no? Entonces las víctimas no se dan cuenta que son víctimas. Bueno, y tan así que lo que acaban de explicar en el bloque, mendicidad forzosa. A ver, si me explicas a la gente qué es la mendicidad. Bueno, la mendicidad forzosa es otra de las modalidades de la trata. Como les digo, la trata tiene muchas caras. De hecho, aquí mira, esto que tenemos aquí dice Sí, las 1000 caras de la trata de personas, que trajo la doctora Camacho. Y es que sí, son muchas modalidades. Una de ellas es la mendicidad forzosa. ¿Y qué ejemplos podemos dar? Bueno, muchas veces podemos ver en las esquinas de las calles, esto no nada más en esta ciudad, sino en todo el país, en todo el mundo, personas que te piden dinero, ¿no? Que te están mendicidad, los están obligando a estar pidiendo dinero, pero ese dinero no es para ellos. Una persona va, las deja y después las recoge y les quita todo ese dinero. Entonces, hay que ser muy cautelosos. Hay explotación laboral, seguramente ahí puede haber una explotación sexual, puede haber miles de cosas. Sí, claro, como decíamos en la definición de trata, ¿no? Es enganchar, es ¿para qué? Para el fin de explotar. Entonces se le está explotando a esta persona. Sobre todo es común que haya utilización de niñas y adolescentes para estos fines en esta... ¿Hay algunas recomendaciones que se hacen que no entregues dinero, que si mejor traes un alimento, des el alimento? Yo recomendaría la denuncia. Sobre todo, por ejemplo, aquí en esta ciudad, pues al 911, ¿no? Inmediatamente, cuando las personas, cuando vean eso, cuando vean que que ustedes sospechen, el detectar, esto es bien importante. No tenemos que hacer una investigación, y bueno, es que no sé si sea trato, no. Simplemente el detectar y denunciar, ¿no? Como funcionarios públicos todavía tenemos la responsabilidad de estar muy bien informados de lo que es la trata, detectar dentro de nuestras áreas de trabajo y el denunciar. Porque hemos visto la violencia como tal, cuando ha estado aquí también Blanca y decimos, oye, observé una violencia doméstica y sabemos que es violencia en ese momento y marcamos, pero quizá la gente pueda confundir la trata. Sí, acá no tenemos que ser expertos. Si nosotros sospechamos, está bien con decirlo. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo de y la una autoridad manera, será la encargada, claro. Y no hay ninguna responsabilidad. Como esto, las denuncias son anónimas, no pasa nada. Es mejor que lo hagamos porque así estamos haciendo algo para proteger a la víctima. Bien, traes unas líneas ahí que quieres comentar. Sí. Me gustaría hacer referencia a cuáles han sido los avances de la administración de la gobernadora en la materia. En primer lugar, recordar que la ley estatal para prevenir y erradicar la trata de personas fue publicada en el año 2011. Desde esa fecha se tenía la obligación de constituir la comisión interinstitucional, pero no fue hasta que entró la gobernadora cuando se constituyó esta comisión interinstitucional. Esta instancia tiene una secretaría técnica. Actualmente se encuentra en el Instituto Sonorense de las Mujeres. Agradecer también la colaboración de su titular, Blanca Saldaña. Que por cierto se disculpa. Sí. La disculpa. Se partió de la idea de seleccionar a este instituto, aparte de la labor que ha tenido, justamente porque las mujeres son un sector vulnerable ante este fenómeno. Se calcula que 2 de cada 3 víctimas de trata son
mujeres. También señalar que se emitió ya un protocolo recientemente en materia de trata de personas. Este protocolo está encaminado hacia dos sectores, el público, pero también el social. Está dirigido también para que las asociaciones civiles participen en colaboración con las instancias de gobierno. También indicarles que a través de la Fiscalía también se están atendiendo los asuntos de los cuales se pudiera tener conocimiento. Básicamente, ahorita uno de los grandes logros es poner sobre la mesa este asunto, describirlo, identificarlo, que creo yo personalmente es la mejor manera de prevenirlo. Antes de esto existía la trata, sin duda alguna, pero ahora el ejercicio que estamos haciendo es visibilizarlo y con base en ello poder tomar las mejores acciones preventivas y para sancionarlo y erradicarlo. Cuando hablamos de protocolo hablamos de la forma en cuando se detecta, cómo actuamos, ¿verdad? Ese es el protocolo. ¿Qué instancias en el momento son las que deben de actuar, etcétera, ¿verdad? Así es. Ese es el protocolo. Exactamente. ¿Quieres hacer algo? Yo nada más terminaría con el comentario del compromiso del Sistema Integral de Protección de Niñas y Adolescentes que preside la gobernadora y que su instrucción ha sido de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, informar, pero sobre todo combatir todos los temas que están en la mesa que nos preocupan y ocupan, como la violencia, la deserción escolar, el bullying, los suicidios y todos esos temas, pero de una manera eficaz, dándole seguimiento y teniendo una respuesta inmediata que no ponga en riesgo el interés superior de la niñez. Y por otro lado, decirles a las personas que no tengan miedo en hacer esa denuncia anónima, que va a salvar muchas vidas, pero que tenemos que terminar con esto, porque tenemos que hacer un Sonora de valores, pero sobre todo de raíces firmes. Sonora es un estado de raíces, de principios, y eso es de lo que nosotros tratamos. No nada más de proteger los derechos, sino inculcarle a los niños que hay valores y que hay raíces. Por más monstruos que haya afuera, mientras esté blindada la familia con lo que hemos estado hablando, es la mejor protección que tenemos. Es lo más importante, Raúl, la familia y ese trabajo que las asociaciones civiles y sobre todo de padres de familia, que aprovecho para felicitar a la Asociación de Puebla y aquí a Cecilio Luna, es muy importante esa participación, no solo con los padres al interior de la familia, sino en las escuelas. Es muy importante fusionarnos y trabajar para que todo resulte. ¿Puede haber quien en este momento escuchándonos en alguna comunidad sepa que está sucediendo una cosa como la que hemos estado hablando? La invitación es para que marque y denuncie. Claro que podemos evitar más peligros y podemos evitar más dolor a alguna persona o a algunos menores. Así es. Sería que marquen, lo recomendable es 911. ¿Sería lo recomendable? 911, 089 o bien, si quieres, vuelvo a repetir rápido todos los teléfonos. En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP es el 55-1000-2000. Y la Comisión Intersecretarial contra Trata es 01800 842-8462. La PGR es el 01800 553300 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el 01800 715 2000. Son los números a donde puede usted hacer denuncia. Así es. Bien, ¿algo más que nos quieras comentar, por favor? Carmen, para empezar a cerrar. Yo creo que es muy, muy afortunado el poder estar hablando de este delito así, conversando, que la gente nos escuche, que no haya tabús alrededor de la trata de personas. Es un delito que atenta, pues, contra la dignidad del ser humano y sobre todo contra mujeres, niñas y niños y adolescentes. Entonces, qué bueno que ya en esta administración, gracias a la gobernadora Claudia Pavlovich, gracias a que hay una voluntad política, se estableció esta comisión interinstitucional. ¿Por qué? Porque para combatir un delito tan grave como la trata no se puede hacer a través de una sola institución. Realmente se necesitan políticas públicas que consideren la coordinación interinstitucional, la transversalidad de las políticas públicas. Entonces yo creo que vamos por buen camino, pero sí se necesita realmente también considerar lo que dice la doctora Blanca Camacho, ¿no? La unidad familiar, la formación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las generaciones van cambiando y necesitamos seres humanos íntegros. ¿Para qué? Para que no haya demanda, porque la trata existe siempre y cuando haya demanda. ¿Debe estar en las asignaturas, en las escuelas, en las materias? ¿Debemos de estar hablando ya en esta forma? Yo claro que sí. ¿Están en los libros,
incluso como una problemática nacional. Bueno, hay nacional. capacitación constante de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora, de la PGR, tengo conocimiento y varios de los que conforman el comité. La comisión estatal Sí, está la en comisión. la propia comisión. Sí, y varios de los que conforman dan pláticas en escuelas secundarias, preparatorias, constantemente reparten trípticos. Estos libros que les estoy haciendo llegar me los mandó el presidente de los Derechos Humanos aquí en Sonora Por cierto, para el título, obsequiarlo. El Las título 1000 caras de la trata de personas. Por las modalidades Por que las hemos, modalidades. hemos estado hablando, ¿no? Muy bueno está este libro. Pues te lo agradecemos muchísimo. Y agradezco Al sobre contrario. todo a ustedes que nos hayan acompañado. Aprecio mucho doctora Blanca Camacho Sosa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Agradezco mucho que hayas Al estado contrario, con gracias a nosotros. ti, Raúl. Gracias. Aprecio a la licenciada Carmen Munguía Gallegos, subdirectora de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. Por cierto, el tema de migrantes no Sí, pude abordarlo, pero porque- también es una problemática muy común, que también tiene algo muy en específico, ¿verdad? Ya después te invitaré también para Claro otro que sí, tema. con mucho gusto. Gracias. Y al maestro Héctor Díaz Hernández, subsecretario en la Consejería Jurídica del Ejecutivo y que está en la Comisión para Prevenir la Trata. Muchas gracias, Héctor, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a tu auditorio. Gracias. Le dejo el mensajero. Yo sé que ya no hubo oportunidad en el programa, pero 6628-472364. Quédese aquí en la programación habitual de Radio Sonora. Soy Raúl Rentería Villa y le invito para que me acompañe el próximo viernes. Que la pase muy bien. Buenas tardes, noches.